Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el verso 8. Gloria a Cristo. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 11. Ustedes lo van a poder ver y leer aquí en pantalla, hermanos, y dice la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todos juntos esta línea. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tome su lugar, iglesia. Hermano Miguel, solo si me puede pasar el agua, por favor. Gracias, hermano. Pues, hermanos, en esta tarde quiero dar inicio a la última serie de año de predicaciones. Y esta serie la he titulado El desafío de la fe. Y el día de hoy quiero tratar un tema que he titulado El desafío del hacer. Y vamos a ver, hermanos, por medio de las Escrituras, que tenemos que reconocer que Dios desea y sobre todo desafía nuestra fe y nuestra dependencia hacia Él. Dios va a indicarnos en ciertos momentos de nuestras vidas algunas acciones que sin duda van a traer un beneficio a nuestra vida, principalmente a nuestra vida espiritual, y es lo que debemos entender como las cosas que Dios permite para desafiar nuestra fe. Pero antes de hablar, hermanos, el principio bíblico que hoy vamos a estudiar, a mí me gustaría en primer lugar que podamos definir lo que es la palabra desafío, porque ese va a ser el tema de los sermones de este mes. Hace una semana, hermanos, estaba leyendo un artículo de una revista de psicología y esta investigación trata sobre definir lo que es el desafío desde la perspectiva de cómo ayudar al desarrollo de la juventud. Y en este artículo, hermanos, me interesó mucho el concepto, las ideas que nos dan respecto a entender lo que es un desafío, y este concepto lo vamos a ver al desarrollo de todo este sermón. A manera simple, hermanos, un desafío es un reto, y un reto es algo que puede ser difícil para nosotros, pero que debemos de afrontar. Cuando nosotros, hermanos, somos desafiados, eso quiere decir que tenemos que afrontar o enfrentar algo que es peligroso o en sí es difícil. Y muchos de nuestros desafíos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida son desafíos que vienen de manera externa, no es de nosotros. Los tenemos que afrontar. Mucha gente dice, la vida en sí es un desafío, es un reto. Pero también muchos de nuestros desafíos tienen que ver por propias decisiones. Yo tengo esta meta y mi desafío es alcanzar esta meta. Pero también ser desafiados o tener desafíos nos va a permitir, hermanos, tener mayores oportunidades para que ustedes y yo podamos crecer personalmente. Si no hubiera retos y no hubiera situaciones difíciles, ¿cómo podríamos comprobar que somos capaces de poder actuar y poder enfrentar cuando la vida o las circunstancias nos presentan un reto o un desafío? Así que un desafío nos va a ayudar a conocernos de una mejor manera. Nos permite conocer cuáles son nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras habilidades. Pero también cuando somos desafiados, nos permite conocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones y también cuáles son nuestras amenazas. Por lo tanto, ser desafiados nos va a permitir
a tener un propósito en la vida. Imagínense, hermanos, que en la vida nunca tuviéramos problemas. Ojalá eso es lo que todos desearan, así disfrutaría la vida. Pero la vida, sin estos desafíos, no se podría experimentar, no podríamos saber el sabor o el sazón de la vida. Es gracias a los problemas, es gracias a las dificultades y gracias a los desafíos en que el ser humano puede tener un propósito en la vida. En resumen, todo desafío es para que ustedes y yo como humanos podamos, primero, aprender y segundo, ganar. Siempre un reto, un desafío, se aprende y se gana. Aunque muchas personas dicen, no, yo he hecho desafíos y no lo logro, yo no puedo ganar, yo perdí. Pero muchas veces perdiendo también se gana. Y ganamos aprendizaje, ganamos experiencia, ganamos conocimiento. Así que un desafío siempre nos permite aprender, siempre nos permite crecer y siempre nos permite ganar. Por eso tenemos que aprender como seres humanos a ver los retos y los desafíos de manera positiva o buena. Muchas veces nosotros evitamos, ¿sí?, crecer en medio de las circunstancias. Pero yo quiero que usted aprenda en esta tarde, los desafíos siempre son buenos y son útiles. Pero ante este concepto, hermanos, que este grupo de psicólogos describen de lo que es un desafío, yo quiero llevarte no solamente al ámbito de la psicología. Quiero que veamos, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, cuando Dios permite desafíos en nuestra vida, pero también cuando Dios nos desafía a nosotros como seres humanos para poder crecer, para poder aprender, para poder mejorar y sobre todo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque el cristiano no puede decir, la vida es un desafío. El cristiano tiene que decir, cada día Dios está probando mi fe. Cada día Dios va a desafiar si realmente yo creo en Él. Porque nadie puede decir tener fe en Dios si realmente su fe no es probada, y esa prueba tiene que ser situaciones difíciles y dolorosas. Nadie puede decir realmente yo soy una mujer o un hombre de fe si nunca tu fe ha sido probada. Por eso Dios nos desafía. Por eso Dios en su voluntad maneja nuestras vidas. ¿Cuántos creen esto? Que nuestras vidas están en el Señor. Creo, hermanos, y eso es algo que hoy usted tiene que salir y llegar a su casa con esta realidad. El salmista David lo expresó en el Salmo 31, verso 15. Yo quiero que lo vea y usted recuerde esta palabra. Salmo 31, verso 15. David expresa, en tu mano están mis tiempos. Eso quiere decir que nuestra vida está en las manos de Dios. Y como están en las manos de Dios, es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, el que va a desafiar nuestra vida. El que va a desafiarnos en momentos para ver si realmente creemos en Él o no lo creemos. Al final, hermanos, cada reto que enfrentemos en la vida, si nuestra vida está en las manos de Dios, es para que usted crezca, para que usted aprenda y para que usted gane. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso en esta tarde yo quiero hablarles sobre el desafío del hacer. Cuando Dios desafía a su pueblo en su voluntad a que su fe se demuestre por medio de las acciones y principalmente por medio de la obediencia. En este artículo, hermanos, que leí, los autores, este grupo de psicólogos que hicieron una investigación a 27 jóvenes en Argentina, en su artículo ellos publican 3 facetas para entender un desafío. 3 características o 3 facetas que nos van a ayudar a entender cuándo estamos siendo desafiados, cómo enfrentar un desafío y cuál deben de ser los resultados cuando pasamos por un desafío. Y el primer punto que ellos manejan es
la percepción del desafío. Yo, ¿cómo puedo saber cuando estoy siendo desafiado? En este artículo ellos definen la palabra desafío de la siguiente manera. Un desafío es algo que hay que superar y es valorado como una situación o experiencia difícil o nueva, la cual genera en la persona incertidumbre. Repito, un desafío es algo o una experiencia que para el ser humano es o nueva para él o una experiencia que va a ser difícil y por lo tanto eso genera una incertidumbre, no saber lo que va a pasar, si lo voy a lograr, si voy a tener las fuerzas, los recursos para cumplir el reto o el objetivo. Entonces, hasta esta definición, lo que es un desafío, analicemos el texto que leímos en Éxodo capítulo 20 del verso 8 al 11, cómo Dios por medio de este mandamiento al mismo tiempo está desafiando a su pueblo a hacer. Vayamos a nuestra Biblia en Éxodo capítulo 20. Y todos sabemos que Éxodo 20 es el decálogo, el día en el cual Dios establece su pacto con Israel y le da sus 10 mandamientos. Por eso Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo y Dios lleva a Israel hasta el monte Sinaí para hacer su pacto con su pueblo, y el sello del pacto es los 10 mandamientos. Y en este decálogo, hermanos, el cuarto mandamiento fue el que nosotros leímos, el mandamiento del día de reposo. Pero quiero que quede claro esto: cada uno de los mandamientos es una orden dada por Dios para su pueblo. No es si quieren, no es mira cuando puedas, no es tal vez si en un momento tienes un tiempo, no, es algo imperativo. Si querían ser parte del pueblo de Dios, sí o sí tenían que guardar los 10 mandamientos. Pero ante estos 10 mandamientos hay uno en específico, que es el cuarto mandamiento, el mandamiento de guardar el día de reposo, que lo podemos observar no solamente como una orden, sino también como un desafío. La pregunta es, ¿en dónde está el desafío? Una vez más, vaya a Éxodo capítulo 20, verso 9. El desafío está en la orden que Dios da. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia que esté dentro de tus partes, de tus puertas. Dense cuenta, hermanos, que este es un mandamiento, esta es una orden. Y en ese momento esta orden se convierte en el desafío porque era algo nuevo para los israelitas. Ellos nunca habían recibido un mandamiento de trabajar 6 días y el séptimo día reposar. ¿Saben por qué? Porque ellos venían de 400 años de esclavitud en Egipto. Ellos no hacían esto en Egipto. Pero una vez que son liberados, apenas llevan 3 días que salieron de Egipto, Dios establece su pacto y en ese pacto ya Dios está ordenando, trabajarán 6 días, pero el séptimo día será día de reposo donde nadie debe de trabajar. Quiero que veamos este desafío. En primer lugar, nunca lo habían practicado. Segundo, el día de reposo Dios lo establece como una señal. Él lo especifica así. Es una señal que iba a distinguir a Israel de las otras naciones. Ni los cananeos, ni los egipcios, ni los babilónicos, ninguna nación practicaba el día de reposo. Solo Israel, porque Dios se lo puso a ellos como una señal, porque Dios los había escogido como su pueblo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 31, verso 13. Y usted podrá ver el propósito por el cual Dios establece el día de reposo. Dice el texto: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Y cuando habla aquí el texto mis días de reposo, no solamente habla del sábado o Shabbat,
También habla del año de reposo, la Shemitah, que lo vamos a ver más adelante. Como también el año del jubileo, eran los años de reposo que Dios establecía a su pueblo. ¿Por qué? Sigamos leyendo Éxodo 31:13. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, aparto, dedico, son para mí. Así que, hermanos, el propósito del cuarto mandamiento es en relación al pacto que Dios tiene con su pueblo, y que su pueblo solamente se ha dedicado para el Señor, porque el Señor los escogió. Dios pudo haber escogido otra nación, pero no. Él hizo el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ese siempre ha sido el plan y el designio de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tener a su pueblo para que por su pueblo viniera el Salvador de toda la humanidad. Pero el día de reposo era una señal de que ellos, solo ellos, el pueblo de Israel, era el pueblo que Dios había escogido. Tercer aspecto que nos muestra que este mandamiento era un desafío. El día de reposo Dios lo santificó y lo consagró para Él, para el Señor. Por lo tanto, hermanos, ¿qué significa que Dios diga en este mandamiento? Porque yo lo santifico y yo lo consagro. Vamos a ver en primer lugar, ¿por qué Dios establece el día de reposo? Primero, para que el pueblo de Israel pudiera recordar y reconocer que Jehová es el creador de todas las cosas. O sea, lo especial del día de reposo no es el sábado en sí, sino que el pueblo pudiera reconocer que hay un creador, y ese creador es el único y verdadero Dios, Jehová, su Dios. Segundo propósito del día de reposo, reflejar el modelo que el Señor siguió durante la creación. Porque en el verso 10 que leímos en Éxodo 20 nos muestra, y en el verso 11, lo que Génesis capítulo 2 verso 1 y 2 nos habla de la creación. En 6 días Dios lo creó todo, mas el séptimo día el Señor reposó. Ese modelo Dios quería que su pueblo también lo tuviera. Vea conmigo Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Aquí está el modelo, aquí está la forma. Todo lo que existe y todo lo que es por Dios. Y por lo tanto el día de reposo tiene que servir para el pueblo, para hacerles recordar que todo es por Él y para Él. Y el tercer propósito del día de reposo, hermanos, afianzar que todos y cada uno de los aspectos de la vida de Israel debían reflejar que ellos eran el pueblo de Dios, que dependían de Dios y que estaban en las manos de Dios. Hay un aspecto muy importante en este mandamiento. Iba a reflejar si realmente el pueblo creía que eran el pueblo de Dios y dependían de Él. Ahora, acabo de darle las razones que por qué entendemos que este mandamiento era un desafío, era algo nuevo para ellos. Pero también un desafío implica algo difícil. Y el problema es en dónde podemos encontrar lo difícil de llevar a cabo este cuarto mandamiento. Bueno, lo difícil es llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. Ellos eran un pueblo esclavo por 400 años. ¿Ustedes creen que en Egipto ellos tenían un día para descansar? ¿Una hora para descansar y reposar? No. Ellos, por el hecho de ser esclavos, estaban acostumbrados a trabajar todos los días. Y que el Señor ahora les diga 6 días van a trabajar y 1 van a reposar, tanto es algo nuevo como difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ellos en Egipto trabajaban para poder comer, subsistir. Un esclavo no podía darse el lujo. Ay, hoy está nublado y no voy a trabajar, como hoy muchos me pueden dar el lujo, ¿verdad que no? El esclavo, si ese día no trabaja, el patrón no le daba su amo no le daba de comer. Entonces, que Dios demandara un día que no trabajaran, cuando ellos estaban acostumbrados a todos los días trabajar, y que el día que no trabajaran no comían, ahora como Dios me pide que repose, que no trabaje, y mi familia,
¿Y mi estómago? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Qué vamos a desarrollar? Dense cuenta, ahí empieza este desafío y lo podemos ver como algo difícil. Segundo, cuando Dios establece el cuarto mandamiento, recuerden, Israel ya estaba en el desierto. Y en el desierto, una vez que Israel cruzó el Mar Rojo, empezaron los problemas. Bueno, desde antes de cruzar el Mar Rojo, ellos decían: no, hombre, no teníamos tumbas en Egipto, cuando vieron que el faraón venía detrás de ellos. Y Dios de manera poderosa abre el mar para que ellos crucen y sean liberados. Bueno, el pueblo tiene una victoria, su enemigo ha sido derrotado. Pero luego, los israelitas empezaron a quejar: no hay agua. Empezaron a tener sed y a quejarse. Y Dios de manera providencial les da el agua. Pero después, bueno, ya te saciaste la sed. Pero cuando la tripita empieza a sonar, y ahora eran casi 2 millones de personas en el desierto, el pueblo empezó a murmurar porque no había comida. Y fue ahí que en el desierto, en el peor lugar para vivir, Dios les ordena: trabajen 6 días y el séptimo día reposen. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo voy a dejar de trabajar en el peor lugar para vivir? Si yo no trabajo en el desierto, me voy a morir. Hermanos, pareciera que esta indicación de Dios era para exterminar el pueblo de Israel. Porque poco a poco la gente iba a ir muriendo a falta de comida, porque estaban en el desierto, y la prohibición de Dios de trabajar y cocinar ese día. Tercero, cuando Dios establece a Israel: 6 años trabajarás la tierra, pero el séptimo año será un año de reposo de la tierra. Esto lo leemos en Levítico 25. Dios dio esta indicación, pero con una condición: cuando entren a la tierra que yo les dé, trabajen 6 años la tierra, pero un año déjenla descansar. Vean, si nosotros hubiéramos recibido ese mensaje, usted y yo hubiéramos pensado: a ver, Señor, alto ahí. Tú me prometiste darme una tierra que fluye leche y miel, darme una tierra productiva, una tierra donde el fruto es grande, y me pides que no trabaje un año lo que tú me das. Es como si a un gordito le regalaran una taquería, pero la condición es de que no pueda comer ningún taco. ¿Para qué me la regalan, verdad? ¿Para qué Dios me da una tierra altamente productiva si Él mismo me pide un año no trabajar y no comer nada de ese año que la tierra produzca? Es ilógico. Aquí vemos lo difícil. Mas sin embargo, Dios lo pidió así. Dios le dijo: no importa, yo quiero que tú trabajes 6 años la tierra, pero al séptimo año la tierra tendrá que reposar. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, esta indicación de un año no trabajar le generaría incertidumbre a usted, ¿sí o no? ¿No he escuchado amigos que dicen: ay, me voy a tomar un año sabático, un año entero no voy a trabajar? Usted diría: a mí me gustaría tomarme un año sabático donde no haga nada, donde nadie me moleste. Pero ¿te acuerdas que hay que pagarle a Coppel, que hay que pagarle a Electra, que hay que pagar la renta, que hay que pagar la colegiatura, que hay que pagar todo lo que hay que pagar? Entonces, no, como que eso del año sabático no es para mí. ¿Cómo me voy a dar el lujo de no trabajar un año? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a subsistir? Pues los ricos que no hacen nada y ganan dinero, pues ellos se pueden dar el lujo, pero un simple mortal. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo? La pregunta es: ¿esto era un desafío? Era un desafío cumplir el mandamiento, porque Dios lo establece así: trabajar 6 días y un día descansar, y trabajar 6 años la tierra y un año dejarla de trabajar y no cosechar nada en ese séptimo año. Sin duda era un desafío y generaba incertidumbre. En el día de reposo, ¿cuál era la incertidumbre? Imagínate que tú eres el pueblo del Señor y Dios te dice: no trabajes el sábado. Y tú te preguntarías: ¿y qué puedo hacer el sábado? Segundo, si no voy a trabajar, ¿de qué voy a comer ese día? Tercero,
¿Qué pasa si yo quiero obedecer a Dios y mi niño y mi niña me pide de comer? O tengo hambre o tengo necesidad. ¿Qué voy a hacer? Ahí está la incertidumbre. O cuarto, ¿y si no cumplo el día de reposo? ¿Y si el sábado sí trabajo? ¿Y si el sábado sí cocino? ¿Y si el sábado sí hago algo? ¿Tendré consecuencias? Esa era ya una incertidumbre que Dios está dentro del desafío del día de reposo. Ahora imagínense la incertidumbre en el año sabático. ¿Qué vamos a hacer todo un año? ¿Qué vamos a comer durante todo un año? Recuerden, la principal fuente económica de Israel en ese entonces era el campo, la agricultura. Tercero, si Dios me prohíbe sembrar, si Dios me prohíbe labrar, si Dios me prohíbe cosechar el séptimo año, no solamente que voy a comer ese año, que voy a comer el siguiente. Porque si no puedo sembrar, entonces van a ser 2 años donde no voy a poder hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y último, ¿qué pasa si no obedezco el año sabático? ¿Qué consecuencias voy a tener? Con este panorama, hermano, lo único que quiero decirles es que el día de reposo no solamente era un mandamiento, era Dios desafiando la fe de su pueblo. Y lo que Dios quería es que por la fe el pueblo aprendiera a conocer a Dios y depender de Él. Ahora, en segundo lugar, de acuerdo a esta definición de lo que es un desafío, ahora veamos cómo se enfrenta un desafío. Dios, al dar el mandamiento, el pueblo ahora escuchó y sabe lo que tiene que hacer. Pero vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, cuál fue la forma de actuar de Israel y cuál era la forma que Dios esperaba para enfrentar este desafío. Continuando un poco en este artículo, este grupo de psicólogos definen que una vez que una persona sabe que tiene un desafío, es necesario que se emprendan una serie de acciones para superarlo y alcanzar una meta deseada por medio del esfuerzo y el compromiso, con los cuales podremos ciertos recursos personales y sociales para enfrentar dicho desafío. En palabras mortales, para que me pueda dar a entender. Cuando usted sabe que tiene un desafío enfrente, usted tiene que actuar. Porque si usted no actúa, usted no va a cumplir el desafío. Y para actuar se necesita que usted se esfuerce y se comprometa. Y tiene que utilizar todos los recursos que tenga usted a la mano para enfrentar el desafío y cumplirlo. Ahora, si el día de reposo era una forma en la cual Dios estaba desafiando a su pueblo tenía que actuar. ¿Y de qué manera? Haciendo lo que Dios dijo. ¿Cuáles eran los esfuerzos? Pues así como Dios lo dijo, lo tenían que hacer. ¿Cuál era el compromiso? Seguir la regla al pie de la letra. ¿Y cuál era el principal recurso que Israel tenía que hacer? Diga conmigo, es la fe. El principal recurso para enfrentar el desafío que Dios estaba enfrentando es por medio de la fe. Ahora pregúntale al que tiene un lado y si se ve que está cabeceando codelo, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Dígale, ¿tienes fe? Vamos a ver, hermanos, cómo la primera vez que Israel cumple el día de reposo registrado en la Biblia, y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 16. Pero mira, ¿cómo pastor? Si en Éxodo 20 Dios en el pacto da el mandamiento de cumplir el día de reposo, y en Éxodo 16 hicieron el día de reposo. Sí, así el Señor lo hizo. Primero Dios hizo que el pueblo guardara el día de reposo días antes de él dar su ley, pero ya en el monte Sinaí, cuando da el pacto, lo da como mandamiento. Pero ya Dios estaba preparando el corazón de su pueblo. Bueno, en Éxodo capítulo 16, nosotros encontramos un problema: el pueblo murmurando en contra de Dios y de Moisés. En Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos pescado, en Egipto teníamos huevito a la mexicana, pero aquí en el desierto no tenemos nada. Nos sacaron para morirnos. El pueblo siempre se queja. ¿Y saben quién escuchó esa queja? Profeco, ¿no?
la escuchó el Señor. Dios oyó y miró la murmuración del pueblo. Entonces Dios, ante esa murmuración, les dijo que haría llover pan del cielo, el maná. Dios les daría de comer a su pueblo. Pero Dios les dio una orden: todos los días lloverá pan del cielo. Y cada día el pueblo tendrá que salir de su tienda para recoger la porción del día. Más el sexto día recogerán una doble porción por persona, porque el séptimo día es día de reposo para Jehová, y ese día no va a descender maná y no puedes salir a recoger ni cocinar. Lo tendrás que cocer, lo tendrás que cocinar el día sexto, y ese día lo comerás, y al día siguiente. Aquí ya Dios está estableciendo por primera vez este desafío en Israel una vez que salieron en Egipto. Pero me llama la atención, vamos a verlo ahí en Éxodo 16. Les quiero dar el versículo. En el capítulo 16, verso 6. Perdón, verso 4. 16, verso 4. Recuerden, todo desafío tiene un propósito. ¿Por qué Dios estaba desafiando a Israel que por medio del maná 6 días lo recogieran, el sexto día recogieran doble? Porque el día séptimo era el día de reposo. Aquí está la razón. Verso 4, dice el Señor: para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí hay un propósito, un objetivo, un fin del desafío. No es que Dios les quería dar una dieta balanceada. No es que Dios dice: ay, pobrecitos, cómo se quejan cuando el niño dice: mamá, esto, ay, ya no sabes qué hacer, y le pone la paleta, los chetos, den el celular para que ya no chille. Bueno, Dios no hizo: les voy a dar el maná para que dejen de hablar, así van a estar masticando y menos se van a criticar. No. ¿Saben por qué les dio el maná? ¿Saben por qué les dio las instrucciones? ¿Saben por qué Dios ahí estableció el séptimo día? Para probar a su pueblo. Si su pueblo en primer lugar le iba a creer a Dios, y en segundo lugar, si su pueblo iba a ser obediente a Dios, porque la fe y la obediencia van juntas. Usted no puede tener fe sin obediencia, y usted no puede ser obediente si no tiene fe. Por eso Dios está desafiando a su pueblo por medio de estas indicaciones. Dios simplemente fue muy claro: cada día descenderá un rocío, el pan que envía del cielo, en el cual ustedes tienen que recogerlo. ¿Qué tenía que hacer Israel? Esperar, confiar que Dios lo iba a hacer. Y una vez que en el suelo encontraban esas hojuelas que era el maná, solamente tenían que salir de su tienda, agacharse, juntar la porción que era un gomer por persona y comerlo ese día. Eso era lo único que tenía que hacer Israel, hermanos. Y el sexto día agarrar doble. Pero en el mismo capítulo 16, hermanos, nos muestra lo que todo ser humano muchas veces somos. Por más que nos digan las cosas de manera clara, somos duros y cabezones. Porque Dios ya había dicho tan más claro: recojan la porción del día, ni más ni menos. Y el texto dice que hubo personas que tal vez dijeron: ¿y si mañana no cae? ¿Y si mañana no hay? Ay, no, mejor agarro, me como la mitad de hoy y guardo tantito para mañana. Siempre ahí está la incredulidad, la duda y la cabeza dura de las personas. ¿Saben qué pasó con eso que guardaron? Se agusanó. Si usted no sabe, busque videos en internet, en YouTube: comida gusanada. Se va a acordar de mí. Es algo asqueroso. Imagínense, hermano. Ahora, ¿por qué se agusanó el maná? ¿Porque era mucho el calor en el desierto? No, sino porque Dios simplemente estaba probando la obediencia y la fe de su pueblo en ese momento. ¿Qué hicieron los israelitas? A los que se agusanó, pues por cabezas duras se les agusanó. Pero dice la Biblia en el verso 22, 16, 22, que otros sí aprendieron.
Y en el sexto día recogieron doble, porque esa era la indicación del Señor. Solo que fueron con Moisés. ¿Y saben por qué fueron con Moisés? Para preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, hermanos? Por la experiencia que había pasado días antes. Días antes agarraron de más y se les agusanó. Llegan al sexto día y Dios dijo que agarraran doble, y ellos todavía estaban en la mente, pero ¿qué diferencia hay de un día a otro? Ayer agarraron doble y se les agusanó. ¿Quién me asegura que hoy no se me va a gusanar? Si son las mismas condiciones, es el mismo alimento, estamos en el mismo lugar, hermanos. ¿Por qué no se iba a gusanar el sexto para el séptimo día? ¿Saben por qué? Porque Dios de manera providencial estaba actuando, desafiando la fe de su pueblo. Solamente que ellos van con Moisés porque tienen esa duda y no saben qué hacer. Y Moisés les responde, verso 23. Mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cózanlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocínenlo hoy. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. El pueblo aquí tenía que obedecer y creer. Si tu lógica te dice se va a gusanar, la fe te dice haz y obedece y espera. Y ese es el problema de muchos cristianos. Están en esa lucha entre la razón y la lógica y la fe y no pueden avanzar por eso. Cuando Dios dijo algo tan claro era porque los estaba probando. Entonces, ¿cuáles eran las acciones, hermanos? De manera resumida, lo que tenía que hacer Israel. Esas son las acciones del desafío. Primero, el sexto día recoger doble porción. En ese día tenían que cocer todo, cocinar todo, para que al séptimo día no hicieran nada, ellos no cocinaran. Tercero, tenían que creer que esa segunda porción no se iba a gusanar. Y por último, tener la seguridad que el séptimo día no iba a haber maná que descendiera, y por lo tanto no tenía necesidad de salir a buscar el maná el séptimo día. Pero el texto 16 nos muestra que por segunda vez un grupo de personas en el séptimo día salió a buscar maná y no encontró nada. Y ahí Moisés se enoja y dice, ¿hasta cuándo van a dejar de ser cabezones? Ese es en mi versión, así lo pueden leer. ¿Hasta cuándo? O sea, más claro ni el agua, hermano. No sé si usted compra algo. Hay gente que no les gusta leer el instructivo. Llevan media hora tratando de arreglar o poner y no puedo porque no lees el instructivo. Dios ha dado su instructivo y sus reglas son tan claras, pero batallas porque quieres, porque no tienes fe en Dios y porque no le quieres obedecer. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo. Por eso Dios desafía a Israel por medio del día de reposo. Pero también ellos tenían que hacer ciertas actividades cuando Dios ordena que 6 años tenían que trabajar y el séptimo día era tratar de que la tierra descansara. Ahora, antes de ver lo del séptimo año, ya vimos que las acciones que tenían que hacer en el día de reposo. Ahora, ¿cuál era el esfuerzo que tenían que hacer? Simplemente cumplir las reglas. ¿Y cuál era el recurso, hermanos, que ellos contaban? La fe. Vayamos ahora a Levítico capítulo 25. Y vamos a ver en este segundo desafío las acciones que Dios demanda a su pueblo para realizar el séptimo año. Levítico capítulo 25, verso 20 al 22. Dios les responde, y si dijereis, Levítico 25, 20, ¿qué comeremos el séptimo año? ¿Se dan cuenta que ahí ya está la duda? Bueno, Dios me pide que un año no trabaje el séptimo. ¿Qué vamos a comer? Miren lo que responde Dios. He aquí, ellos dicen, he aquí, no hemos de sembrar, no hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno.
hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Aquí Dios registra la incertidumbre del pueblo. ¿Qué vamos a hacer todo un año? Y el Señor le dijo, bueno, si ustedes obedecen, ustedes trabajen, no se preocupen qué van a comer. El 6º año voy a hacer que el campo produzca para que coman. El 6º año, el 7º año, el 8º año, 3 años van a comer. No les va a faltar nada. Les pregunto, ¿esto era un acto de fe, sí o no? ¿Y qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Bueno, Dios les dijo en el capítulo 25, verso 3 y 4. Estas son las acciones que tenía que hacer Israel para enfrentar el desafío. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Verso 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para Jehová. ¿Cómo enfrentar el desafío? El año 7º no puedo sembrar nada, no puedo podar mi viña, no puedo segar la tierra, no puedo vendimiar mis uvas, no puedo recoger nada. Si el arbolito da frutos el 7º año, ahí deben de estar, yo no los puedo tocar. Para que sea para el pobre, para que sea para el esclavo, para que sea para el animal. Y si cae el fruto, que se quede ahí y se pudra en la tierra. Esas eran las acciones que Dios estaba demandando que el pueblo hiciera. Ahora, mis amados hermanos, ellos se tenían que esforzar. ¿En qué momento ellos se tenían que esforzar? Primero, trabajar todos los 6 años seguidos. Segundo, cosechar y almacenar lo que el 6º año de manera abundante Dios les iba a dar, porque Dios prometió, el 6º año vas a tener para comer ese año, el año 7º y el año 8º, para que en el año 9º ya empieces a comer los frutos de tu trabajo. Ellos se tenían que esforzar y tener un compromiso para no sembrar ni cosechar nada y esperar hasta el 8º año para empezar a trabajar. ¿Se dan cuenta las acciones y el esfuerzo que este desafío enfrentaba para Israel en aquel entonces? La pregunta es, ¿cuál iba a ser el recurso principal de Israel para enfrentar este desafío? Diga conmigo, obedecer. Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer. Y segundo, creer. Creer que Dios bendeciría y que el 6º año, si mi arbolito daba 100 naranjas, ese año el arbolito iba a dar 200. Yo tenía que creer. Se dan cuenta que no dependía de ellos, todo dependía de Dios. Solamente Dios les pidió que ellos creyeran y esperaran. Dios, hermanos, les prometió que esto iba a ser. Y este es el desafío, hermanos. Dios te desafía a ti también y espera que tú cumplas las acciones que Él demanda. Son simples, son sencillas, pero tú las tienes que obedecer y tienes que creer. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias o el fin de todo desafío? El artículo termina mencionando que todo desafío tiene un propósito. Y cuando nosotros realizamos un desafío, vamos a poder conseguir ciertas metas y objetivos, y eso va a lograr que nosotros nos superamos o crezcamos. Recuerden cómo al iniciar este sermón, cuando somos desafiados es para ganar, es para crecer y es para aprender. La pregunta, mis hermanos, aquí sería, ¿cuál era el propósito por el cual Dios desafía a su pueblo para que el día 7º, que es el sábado, ellos reposaran y el año 7º, que era el año de reposo, ellos no trabajaran la tierra? El propósito era que ellos aprendieran a depender de Dios y fueran obedientes. Porque si ellos obedecían, verían la provisión de Dios. Si ellos obedecían, verían que Dios tiene el control de todos los asuntos de su pueblo.
Si ellos, hermanos, obedecían, podían tener la confianza de que nunca les iba a faltar nada, porque Dios era su proveedor. Por lo tanto, era un acto de obediencia y de fe. Pero ¿qué pasó con los que no creyeron y obedecieron? En Éxodo 16, se les agusanó el maná, y a otros, por salir a buscar en el día séptimo, no tuvieron nada que comer. ¿Qué pasó con el pueblo que no cumplió el año sabático? Pues simplemente después Dios los tuvo que castigar por consecuencia de no obedecer ese día. Mis amados hermanos, el propósito del día de reposo, quiero repetir, Dios lo hizo para que su pueblo desarrollara una total dependencia de Él. Que su pueblo pudiera reconocer a Jehová como el único y verdadero Dios y creador de todas las cosas. El propósito del día de reposo, hermanos, es saber que era Dios el que los había escogido y por lo tanto era Dios que los había liberado de la esclavitud. Dios los guió durante el desierto y los introdujo en la tierra prometida. Y ahí el propósito del año de reposo era ver que Dios seguiría bendiciendo a su pueblo en la tierra que les dio, porque le creyeron y le fueron obedientes. Al final, hermanos, el año sabático y el día de reposo permitía a su pueblo a crecer en fe y conocer más a su Dios. Por eso, mis amados hermanos, Dios estableció este cuarto mandamiento. Mis amados hermanos, me di a la tarea de investigar un poquito los beneficios de realizar la Shemitah, que es el año de reposo. De hecho, en septiembre del año 2021, hace un año, fue el séptimo año para los judíos, de acuerdo a su calendario, y para ellos el año pasado fue el año de la Shemitah, el año sabático, que empezó a inicios de septiembre y terminó a finales de agosto de este año. Un año donde Israel, los judíos que todavía siguen la ley y la Torá, dejaron reposar la tierra. Y en un blog, hermanos, sobre algunos comentarios de cómo los judíos celebran el año sabático, me llamó la atención dos comentarios de dos judíos, y quiero que vean por medio de estos comentarios el propósito por el cual Dios ordenó el año sabático. Un judío llamado Ben Nun, en este blog, él explica: la Shemitah, que quiere decir el año sabático, es un año de cambios y no es fácil. Sin embargo, Dios me ayuda a recordar que la tierra de Israel pertenece a Él y es Dios quien gobierna la tierra. O sea, si se dan cuenta, no era simplemente porque pues Dios no sabía qué hacer, los voy a castigar, que no trabajen un año. No, esto tenía un propósito y Él menciona este propósito. Aunque es difícil, por medio de dejar reposar un año la tierra, puedo conocer que la tierra le pertenece a Dios y que yo necesito depender de Él. Él gobierna todo. Y otro judío llamado Eliezer Sapir menciona en otro blog: en la Shemitah, en el año de reposo, estamos renunciando al control y practicando la fe. Por eso, hermanos, al yo leer estos comentarios, coincide cuando yo leo en la Biblia y medito el propósito por el cual Dios dio este cuarto mandamiento, y en la ley le dice a su pueblo que guardaran el año sabático. El hombre necesita aprender a creer a Dios, depender de Él, de que Él no tiene el control, que el control lo tiene Dios. Por eso era importante, mis amados hermanos, que Israel cumpliera el día sábado como día de reposo y el séptimo año como el año de reposo de la tierra. Pero mis amados hermanos, no solamente son estos beneficios espirituales que Israel tenía, hay otros beneficios que podemos encontrar. Por ejemplo, en el día de reposo, ¿qué beneficios tenían los israelitas? Bueno, primero, tener un tiempo de desarrollo espiritual, donde cada israelita podía buscar por medio de la oración y la meditación de la palabra, desarrollar su fe y su conocimiento de Dios, porque lo único que se podía hacer en sábado era ¿qué? Leer la ley, orar a Dios.
Entonces ese es un beneficio del reposo, del descanso, tu desarrollo espiritual. En este caso para el pueblo de Israel. Segundo beneficio, tener un día para descansar y recuperar fuerzas. ¿Sí o no el trabajo es agotador, hermanos? Y a veces usted diga, yo quiero vacaciones, quiero descanso, porque se necesitan, el trabajo es agotador. Y Dios les estaba dando la oportunidad de renovar fuerzas, no solamente en el aspecto espiritual, sino también físico. Tercer beneficio, poder tener un tiempo donde se desarrolle y fortalezca los lazos familiares, forjando identidad y unidad como familia. Porque el día de reposo era algo para que toda la familia lo celebrara, no nada más el varón israelita, todos, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu esclavo. Era un tiempo donde la familia se acerca a Dios, donde tú podías pasar tiempo con tu familia y desarrollar la vida espiritual de tu familia. Hoy, ¿cómo se necesita que las familias enteras se acerquen a Dios? Y no de manera individual, sino de manera colectiva. Y este era un beneficio de cumplir el día Shabbat, el día sábado. Y no me estoy convirtiendo adventista, hermano, simplemente es un análisis del texto bíblico. Cuarto beneficio, cuando Israel cumplía el año de reposo y que la tierra no fuera trabajada, pues lo que estaba haciendo Dios era enriquecer la tierra. Porque si la tierra se trabaja, cada año va perdiendo nutrientes, se hace infértil, la tierra se erosiona. Y que la tierra descansara hace que la tierra obtenga mayor carbono, que la tierra tenga mayores nutrientes, que la tierra sea capaz de absorber más el agua y sea menos erosionada. Y más en una zona que en Palestina es desértica, que la tierra descansara era beneficiosa tanto para Israel como para el pueblo. Una vez me acuerdo también mi hermana Juanita, me dijo, pastor, hay una primicia. Y era un limón de este tamaño, como el balón del mundial. Y yo dije, no, hermana, eso no es un limón. Sí, es un limón. Pero hermana, esto está muy grande como para récord Guinness. Bueno, pues así lo da la tierra. ¿A poco a usted no le gustaría cosechar frutos grandes? Pero para que haya frutos grandes, ¿qué necesita? Que la tierra esté bien nutrida. Ahora por la agroindustria, tantos químicos que le ponen, por eso están así. Yo espero que no le haya puesto ningún químico la hermana, nos dice Lupillo que no, gloria a Dios. Pero hermanos, la tierra de manera natural puede producir y producir mucho y producir bien, siempre y cuando la tierra repose, siempre y cuando la tierra tenga nutrientes. Y Dios, por medio de este desafío, les estaba dando un beneficio. Otro beneficio, hermanos, también los animales descansaban. Pobre buey, todo el tiempo cargando, arando. Los animales también se debilitan, y que los animales descansaran les iba a permitir tener mayor fuerza y ser más productivo. Imagínense comprarse un buey del año en aquel tiempo. Era carísimo. Mejor cuida el tuyo, hazle el cambio de aceite necesario, y le iba a durar muchos años a los israelitas en aquel entonces. Otro beneficio, mis amados hermanos, la gente tiene mayor tiempo para pensar. Imagínate, tu principal trabajo es la tierra y Dios dice, un año no trabajes. Bueno, es un año que tú tienes para hacer otras actividades, para pensar mejor, para planear a futuro. Hermanos, hoy la gente necesita eso. Hoy la gente vive tan acelerada y no se da cuenta. Cuando vieron, ya los niños ya crecieron, ya tienen más arrugas que un pan Bimbo. Se dan cuenta que la vida se les fue y se sienten cansados. Y hermanos, descansar nos permite pensar mejor las cosas para hacer las cosas de mejor manera. ¿Cuántos dicen, ay, ojalá el tiempo lo detuvieran? Bueno, el tiempo no se va a detener, pero que Dios permitiera un año de reposo ayuda a la mente a clarificarse y pensar de una mejor forma. Y último beneficio, permitía que el ser humano se desarrollara mejor con su entorno y con su ambiente. ¿No estamos sufriendo, hermanos, los efectos del cambio climático? Y eso tiene que ver por la sobreexplotación del suelo y la contaminación.
Y que Dios permitiera un año de reposo permite que el hombre piense más en su casa, que es la tierra. Entonces te pregunto, ¿tenía beneficios este desafío? Pero así como tenía beneficios, Dios quería que su pueblo supiera que también tenía consecuencias. El no obedecer a Dios y no creerle de la manera correcta también tenía consecuencias. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 31, verso 15. La primera consecuencia: aquel israelita que no cumpliera el Shabbat tenía que morir. Así lo dice Éxodo 31, 15. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Quién lo dijo? Dios. Y en el libro de Números capítulo 15 hay la historia de un hombre que en el día sábado se le ocurrió ir a recoger leña. Y estaba prohibido cualquier clase de actividad. Y cuando los israelitas vieron que estaba trabajando, cortando leña, pues era normal. Tal vez ese día le dijo: viejita, quiero unas enchiladas. Bueno, vete por leña, ahorita te la hago. Y el hombre se fue. Y cuando lo vieron, van con Moisés. No es por ser chismosos, pero el del campamento 3B salió en sábado a recoger leña. ¿Qué hacemos? Moisés consulta al Señor y ¿saben qué fue lo que dijo el Señor? Sáquenlo del campamento, apedréenlo hasta morir por no cumplir el día Shabbat. ¿Tenía consecuencias no cumplir este desafío de la fe? Claro que sí. Así como eran muchos los beneficios, la consecuencia fue que un hombre quedó para la historia de Israel y para nuestros días que la desobediencia y la incredulidad producen muerte. Otra consecuencia: en el libro de Levítico capítulo 26, verso 34. Dios también da esta advertencia a su pueblo si no cumplían el año de reposo. Dios dice en el verso 34: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Y más adelante dice: la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Si el pueblo trabaja 6 años y el séptimo que tiene que reposar no reposa y sigue trabajando, dice Dios: bueno, te la voy a ir contando, te la voy a ir contando, te la voy a ir contando. Y al final, todos los años que la tierra tenía que reposar y no le diste reposo, yo te voy a castigar a ti, Israel, y te voy a sacar de tu pueblo, y solamente así la tierra tendrá su reposo. ¿Y saben qué? Esto se cumplió. Esto se cumplió. ¿Saben, hermanos, por qué Jerusalén fue llevada cautiva 70 años en Babilonia? ¿Saben por qué? ¿Por qué 70? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron 50? ¿Por qué no fueron 5 años? ¿Por qué 70 años de cautiverio? Porque son los años que Dios vio que su pueblo no cumplió este mandamiento del séptimo año de reposo. Por 490 años el pueblo, en cada ciclo de 6 años, no quisieron guardar el año de reposo. ¿Por qué? Pues ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Hasta el 9º año, mejor no. Yo creo que Dios nos perdona esta. Dios no se las perdonó. Se las fue contando, se las fue contando. Y cuando llegó el tiempo, llevó cautivos 70 años, porque fueron los años que no hicieron reposar. La pregunta es: nuestras consecuencias van a ser proporcionales a nuestra manera de incredulidad y de desobediencia. Dios es un Dios justo y Dios cumple su palabra, y esta advertencia se cumplió. Yo quiero finalizar, hermanos, este estudio de este desafío del hacer, puntualizando los siguientes argumentos. Primero, gracias a Dios, nosotros que somos la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, no estamos obligados a guardar el séptimo día. Nosotros no tenemos por qué guardar el Shabbat, como tampoco tenemos que guardar el séptimo año. ¿Le da gloria a Dios? Imagínense, un año no trabajar, imagínense los sábados. Ay, gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque así lo menciona la Biblia. En Colosenses capítulo 2, en Hechos capítulo 15, en la carta a los Gálatas se nos dice que nosotros no tenemos por qué cumplir la ley ceremonial. Ya la ley fue abrogada. Para nosotros no hay Shabbat, para nosotros no hay Shemitah. Eso fue para Israel.
porque fue una señal que Dios hizo con su pueblo Israel, nada más, no con la iglesia. Entonces usted dirá, ay, entonces ¿para qué me predica del Shabbat, pastor? Si yo no tengo que ver. Es que no es tanto la obligación del Shabbat, pero sí los principios bíblicos que ustedes y yo debemos de atender, que es la fe y la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar, hermanos, los principios de la fe que Dios estableció al desafiar a su pueblo con este cuarto mandamiento. Usted tiene que desarrollar su fe en base a que Dios es creador de todo, en base a que Dios desea que su pueblo dedique un tiempo exclusivo para Él. Dios aún lo sigue demandando. No necesariamente en la figura del Shabbat o en la figura del Shemitah, pero sí Dios demanda que le dediquemos un tiempo que sea exclusivo solo para Él. Tercero, que cada aspecto de nuestra vida debe demostrar que tenemos una relación con Dios, algo que nos une a Él, y esa es la fe en la bendita y gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que también dependemos de Él. Así como Israel dependía de Dios en el desierto y en la tierra prometida, ustedes y yo también dependemos de Él. Cuarto principio, nuestra fe se demuestra no solamente en palabras, no solamente decir, pues yo soy una persona de fe, porque siempre he escuchado esto. Toda persona dice tener fe, pero la fe, si no es probada, no es fe. Y si la fe no se demuestra en acciones, entonces tu fe es muerta. Tu fe como pueblo de Dios tiene que ser firme. Y esa fe firme se muestra por medio de la obediencia y por medio de la confianza. Quinto principio: la fe y la obediencia producen bendiciones. ¿Sabes por qué Dios te va a bendecir? No es porque digo, ay, mi hijo chulo. No. Porque tú le crees a Él. Y porque tú eres obediente al Señor, Dios te va a bendecir. Pero no esperes bendiciones de Dios si no tienes fe en Él. Y sobre todo, no le obedeces. Puede que tengas fe, pero si no le obedeces, no esperes bendiciones de Él. Pero si tú le crees y le obedeces, créeme, vas a gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Otro punto que quiero enfatizar. Al Señor le afectaba que su pueblo no cumpliera el día de reposo. Al Señor le afectó en la historia de Israel que los israelitas no cumplieran o no llevaran a cabo el día de reposo. ¿Afectó a Dios? ¿Lo hizo menos Dios? ¿Lo hizo menos poderoso? Lo hizo vulnerable porque su pueblo no lo buscaba, su pueblo no lo adoraba y su pueblo no meditaba. ¿Eso afectó a Dios? Diga conmigo, no. Dios sigue siendo Dios aun cuando el hombre no cumple el día de reposo en el tiempo del viejo pacto. Él seguía siendo Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver. No era Dios el que necesitaba el día de reposo, es el hombre el que necesita el día de reposo para acercarse a Dios, para conocer más a Dios, para demostrar y afianzar su fe hacia Él. Dios no necesita tu adoración. Dios quiere tu adoración. Dios no necesita tu búsqueda. Dios quiere que tú le busques. Porque en el cielo le adoran, la creación le adora. Él es digno de toda alabanza. Pero tú sí necesitas adorar a Dios, porque cuando tú adoras a Dios, tu fe se fortalece. Tú sí necesitas meditar en la palabra, porque la palabra aumenta tu fe, la palabra te instruye, la palabra te corrige, la palabra te exhorta a fin de que seas preparado en toda buena obra. Tú sí necesitas la palabra, tú sí necesitas la oración, tú sí necesitas buscar del Señor. Así que a Dios no le afectaba el día Shabbat, que el pueblo lo hiciera o no. Eran más beneficios que el hombre, su pueblo, tenía. Cuarto punto. Para nosotros, el sábado no es el día del Señor. Para nosotros, todos los días son el día del Señor. Todos los años son el año del Señor. Quiero que vean Hechos capítulo 5, verso 42. La iglesia primitiva se reunía
todos los días en el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso era lo que hacía la iglesia. No nada más un día como los judíos, todos los días. Por lo tanto, todos los días son del Señor. Y todos los días tengo que creer en Él, todos los días tengo que obedecer a Él, y todos los días tengo que buscarle porque yo lo necesito, porque es para mi beneficio. Pero también, hermanos, el Nuevo Testamento registra que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y para los judíos el primer día de la semana era el domingo, el día en que Cristo resucitó. Usted lea Hechos 27, encontrará a la iglesia reuniéndose el primer día de la semana. Lea 1 Corintios 16:2 y Pablo llama a una ofrenda que se entregue el día que la iglesia se congregaba, el primer día de la semana. Con esto, hermanos, lo que quiero decir es que si tenemos fe en Dios y Dios desafía nuestra fe, esa fe se muestra a la medida que le busquemos y nos congreguemos. Porque congregarse es un desafío. Para muchos congregarse es una costumbre. Para muchos el congregarse piensan que no es una necesidad. Porque me están dice y dice, congrega, pues ya voy. Tú no sabes que es para tu beneficio. Es para tu bien. Y es una forma en la cual tú le demuestras a Dios fe y obediencia. Es beneficioso para ti congregarte y buscar del Señor. Principalmente que tengas la costumbre de dedicarle un día exclusivo para Él. Aunque todos los días lo tenemos que buscar. Si tú te forjas el desafío de dedicarle un día en exclusivo para Dios, para congregarte, para adorarle, para aprender de su palabra y para servir, vas a recibir muchas bendiciones de parte del Señor. No quiero decir que en tu casa no puedas recibir bendiciones, claro que sí, tenemos bendiciones en los lugares celestes en Cristo. Pero es en la iglesia, al congregarnos, donde el cristiano se edifica. El cristiano no puede ser edificado en otros lugares, solo en la iglesia, al congregarse. Y Dios demanda que su pueblo le busque todos los días, pero que dedique un tiempo exclusivo para Él. En eso Dios desafía tu fe. Porque si tú no te congregas, Dios, ¿qué puede decir? Yo veo que tú no me necesitas. Yo veo que tú no me crees. Yo veo que tú no quieres caminar en mis pasos, quieres mis bendiciones, pero no quieres hacer lo que yo he dicho. Quiero que me busques. Yo no te puedo bendecir así. Hasta que tu fe se muestre en acciones, en obediencia, entonces vas a ver mi mano y mi favor. Y si lo hace, no es porque nos congreguemos, no faltemos ningún domingo al año. Dios lo hace por misericordia y porque Él es fiel a su palabra. Pero el Señor sí desafía nuestra fe. Yo quiero finalizar con estos retos. Y yo quiero retarte como pastor, por medio de esta palabra, a que puedas también enfrentar este desafío para ti y para tu familia. Primer reto: acepta el desafío. Si eres de las personas que comúnmente llamamos meseros, porque solamente al mes vienes al templo, o una o dos veces al año vienes al templo, yo te invito a que tu fe sea desafiada y le muestres a Dios fe y obediencia, haciéndote el propósito de una vez por semana asistir a la iglesia. Muéstrale a Dios que le crees. O sea, Dios no deja de ser Dios porque tú le tengas que mostrar. Dios quiere ver tu corazón porque tú lo necesitas. Congrégate más, ese es el desafío. Congrégate más, búscale, ese es el principio. Búscale al Señor. Si eres de los que cuando hay fiesta o aniversario, ahora una vez por semana como mínimo. Pero ahí está el segundo reto. Pero si tú eres de las personas que solo te congregas, si una vez por semana, el famoso hermano dominguero que nada más es de domingo y entre semana no lo vemos, yo te invito a que también tengas este desafío para terminar este año y de aquí en adelante. Que te congregues más de una vez por semana en la iglesia. Sea martes, sea jueves o en las actividades que tengamos en la semana, te congregues en domingo y otro día adicional. ¿Por qué? Porque es para tu bien, es para tu desarrollo, es para tu crecimiento, es para que tú seas fortalecido en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tercer reto:
Si eres de las personas que habitualmente vienen entre semana y también en domingo, pero el día del Señor llegas tarde, o solamente una parte del servicio, es decir, puedo ir al culto de la tarde, pero no ir a la escuela dominical. Bueno, yo te voy a hacer el siguiente reto en el nombre del Señor. Dedícale todo el día al Señor. No le robes tiempo al Señor. No le quites tiempo al Señor. Ven a la escuela dominical y quédate en el culto general. Ese es el desafío. Dios quiere ver si realmente cumples este reto. Ya no escuché tanto amén. Hace unos días hay un hermano de la comunidad de Corralillos que siempre me habla: pastor, ¿cómo está? Y entre la plática digo: pastor, ¿qué le parece un día hacemos una carnita asada? Y dije: gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano. Y yo le dije: ¿qué día tiene libre? Pues hermano, un domingo en la tarde, le dije. Ya que terminamos el culto, ya que salimos, pues podemos reunirnos entre familias y poder convivir. Hermano, el domingo no puedo. ¿Tienen el culto en la tarde? No, hermano, todo el día. El culto empieza a las 8 de la mañana, de 8 a 10 es oración. Tenemos un pequeño receso y de ahí hasta la 1 es el primer culto. Comemos ahí entre los hermanos y tenemos el tercer culto de 3 a 5. Y el último culto lo tenemos de 5 a 8 de la noche. Pero a veces se siente la presencia que venimos saliendo 9, 10 de la noche. Le dije: hermano, todo el día está en el domingo la iglesia. Sí, es día del Señor. Y todo está, sí. Es para, no está dividido, hermano, es una comunidad. Y están todo el día el Señor. Eso demuestra que tienen un hambre, un deseo. Y no quiere decir que usted no tenga el hambre y deseo. Tal vez tenga hambre y dice: ya se tardó el pastor y tengo hambre. Pero cuando el pueblo realmente tiene hambre y deseo del Señor, se congrega y le da el tiempo al Señor. Repito, no le robes tiempo al Señor, es para tu beneficio. Dale todo este día al Señor y vas a ver que vas a crecer, vas a aprender más, vas a ser de bendición para más hermanos de la iglesia, vas a tener bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Congreguémonos y démosle todo el tiempo al Señor. Y último reto, porque esta está filosa. Si eres de las personas que utilizan el domingo para hacer otras actividades que el quehacer, seguir trabajando, salir y pasear, visitar a la familia, atender a la familia, o es domingo y quieres descansar, toma el desafío de darle el primer lugar a Dios y comprometerte que el domingo es del Señor, y así se lo vas a enseñar también a tu familia, que ese día es de Dios. Es un día que tú le estás dedicando a Él porque es para tu beneficio. El problema es que ya hemos acostumbrado a nuestra familia. Sí, hacemos actividad el domingo, es hora del culto, no hay problema, le aviso al pastor. No me avise, venga al culto. Haga el hábito que el domingo es del Señor. Es que yo trabajo todos los días, pastor, y no tengo día. Y aparte el domingo es el día que hay agua y tengo que lavar. Hermanos, comprométase con Dios. Si Dios le dijo al pueblo: no se va a gusanar, no se va a gusanar. Esto es un desafío de la fe. Es que no tengo tiempo. Mira, dale el día al Señor y cuando tengas te va a dar Dios el tiempo, aunque son las mismas horas, te va a dar las fuerzas, te va a dar los recursos y la oportunidad para disfrutar el resto de la tarde si diste en primer lugar a Dios tu tiempo. Los que tienen negocio, cierren su negocio. Esto nunca lo había predicado, pastor, pero por eso el Señor pone su palabra. Es un desafío a la fe. Porque mucha gente dice: si no trabajo el domingo, ¿con qué voy a comer? Esto es, no le está creyendo a Dios. Porque si usted en un acto de fe y obediencia dice: este día es para mi Dios, usted de manera providencial verá la mano de Dios que le va a proveer y le va a sustentar. Pero hagámoslo, hermanos. Gloria a Dios. Yo sabía que probablemente no iba a recibir un amén aquí. Gloria a Dios que usted dijo: así sea, porque eso significa amén. Pero pasemos de las palabras a las acciones, porque este es el desafío del hacer. Dios quiere ver si realmente le crees, y esa fe se muestra por medio de la obediencia.
No haga planes el domingo. Yo el miércoles decía, si México pasa a la cuarta ronda, ahorita a las 9 o 10 iba a ser México, Francia. Gloria a Dios que no pasó México para que usted estuviera aquí en el culto. Pero hay muchos que dicen, primero es el fútbol, después es la iglesia. Hombre, así cuando va a recibir las bendiciones de Dios. Recuerde que nuestra desobediencia va a ser proporcional a lo que Dios nos dé. ¿Quieres fortalecerte en el Señor? ¿Quieres enfrentar las luchas espirituales con el poder de Dios, con la unción de Dios, con la sabiduría de Dios? ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? ¿Quieres que Dios bendiga tu hogar? ¿Quieres que el Señor te fortalezca? Congrégate. Dedícale tiempo al Señor. Búscale a Él con todo el corazón y verás esas bendiciones del Señor sobre tu vida. Pero si quieres seguir batallando, si quieres seguir dándote topes en la pared, si quieres decir, ya no sé qué hacer, para eso Dios nos desafía, para que nos acerquemos a Él y aprendamos. ¿Quieres ser como Israel? ¿O quieres realmente creerle a Dios y obedecer a Dios? Repito, nosotros no tenemos por qué guardar el cuarto mandamiento en el aspecto del Shabbat, pero toda la ley moral de Dios la tenemos que cumplir, y Dios demanda que le demos tiempo y le creamos a Él y le obedezcamos. ¿Estás cumpliendo el cuarto mandamiento? ¿Tu fe está siendo desafiado? Ponte de pie.